Bueno, ya vamos a empezar, chicos. Esperemos que se conecte el profe. Y pues como les digo, los que, bueno, ya saben, al final como ayer, la asistencia la vamos a manejar igual, ¿listo? Igual voy a buscar otros mecanismos para mejorarle la asistencia para que no sea tan complicado. Y ya, pues por ahora toca por WhatsApp. Les recuerdo la hoja de ruta. Hasta el 21, ¿no? Ya nos quedan poquitos días, entonces pendientes de eso. Nos quedan 5 días, entonces por favor, juiciosos haciendo eso. Y esperemos un rato, entonces lograr conectarse el profe, ya vamos a empezar. Ya les comento, la clase se va a grabar, va a quedar grabada por YouTube, pero ya mañana, hoy en directo no se va a transmitir hoy, porque pues hubo un problema con derechos de autor, ahí con un video de ayer. Entonces se nos bloqueó la plataforma para hacer emisiones en directo, pero pues yo puedo subir el video, entonces si quieren revisarlo, mañana lo revisan. Ahí va a estar grabado la sesión de hoy. Bueno, le vamos dando la bienvenida a Geraldine, a María Paula, a Sofía, a Verónica, me acaba de ingresar Kevin, Mariana, Alfred, Ángel Ricardo. Bueno, y el profe, pues esperemos un momento, pues se debe tener convenientes. Ahí les voy a habilitar el chat, listo, que no estaba habilitado, ya pueden hablar por el chat. Buenas noches, chicos. Buenas noches para todos. Listo. Buenas noches, profe. Ya ahí se escucha perfecto. Listo, listo, vale. Vale, vale. Entonces, nada, comencemos. Ya van entrando todos. Buenas noches, Ángel Ricardo, Kevin, Verónica, Gerald. Espero que estén muy bien. Ya pongo la camarita. Listo, ya estamos entonces. Nada, chicos, la idea de hoy es continuar. Ah, bueno, sí, antes de empezar, recuerden lo de la asistencia. No sé si David ya de pronto les habrá dicho para que estén muy pendientes con Sí, el. chicos, ojalá. Hoy lo mismo que ayer, la asistencia la vamos a tomar por WhatsApp, ¿listo? Les recomiendo entonces nombre completo, los dos nombres y los dos apellidos, y sin errores ortográficos, por favor. Listo, chicos. Entonces, comencemos. La idea de hoy es seguir un poco lo que va en el cronograma, ya terminando los argumentos y el debate. Em, pero antes sí revisando un poco uno que otro argumento de los que vimos ayer en la presentación, si es posible, si los tienen a la mano. ¿Listo? Entonces, igualmente voy a mirar si los publicaron allí en la plataforma que yo les di. Si no, entonces los revisamos luego, no hay ningún problema. Y iniciamos más bien con el tema que apremia. ¿Vale? Entonces voy a revisar acá un segundo. ¿Quiénes más lo publicaron? Denme un segundito. Y ya continuamos. Listo, chicos. No, bueno, pues la invitación era a recordarles de que la presentación que trabajamos relacionada con los argumentos, la idea era tomar esos argumentos que estaban al final, como digamos una pequeño, llamémoslo taller, y la idea era tomar los argumentos que estaban al final de la presentación y identificar qué tipo de argumento era y por qué. ¿Listo? Entonces, acuérdense, les voy a compartir la pantalla para que no se les olvide, porfa, esa tareilla.
no es algo muy extenso, es algo muy más bien concreto, ¿listo? Entonces acá donde va recursos brindados por el docente, bueno, yo ahorita le pasé el link a David de la presentación, igualmente lo pondré acá, pues ya ayer creo que se los había puesto en el chat, sin embargo lo voy a volver a hacer ahorita. Y con ese link van a acceder a la presentación, la revisan, escogen 4 argumentos porque en total habían 8, escogen 4 de esos 8 argumentos de diferentes temas, obviamente están allí, y analicen qué tipo de argumento es y debajo pues me escriben porque es un documento de Word, simplemente lo suben acá. ¿Cómo lo suben? Listo, vuelvo a explicar para que quede claro. Entonces yo tomo cualquier documento de acá que tengo, lo arrastro aquí, va a cargar, selecciono una columna, entonces va a ser actividades asignadas. Listo, le damos clic en actividades asignadas, se muera un poco en cargar, listo, ya está cargando. Acá en el lápiz, hay un lapicito por acá, un icono de un lápiz, que es de Edit Post o editar publicación. En el título vamos a poner nuestro nombre, Sebastián Valero, en mi caso acá, el ejemplo, y slash o guión, como quieran, y la actividad, tipos de argumentos. Cerramos acá, vamos a los 3 puntos y a cada actividad va a tener un color para diferenciarla por tema, ¿vale? Entonces esta actividad va a tener el color rojo. Entonces todos los trabajos que me publiquen aquí, porfa, van a ser con el color rojo. Si tienen alguna duda, una pregunta, alguna actividad, Una pregunta. espérate que se está fallando, creo que otra vez el micrófono. Creo que no te escuché bien por lo que te fallaba el micrófono. Bueno, continuamos mientras tanto. Entonces, chicos, porfa, si les quedó claro eso, me cuentan. Si no, si tienen dudas, igual al final de la clase vuelvo y explico esto. Si hay dudas de cómo funciona, cuál es el link, igual se los voy a poner acá de nuevo. Y, y pues le pido el favor ahorita a David de que se los envíe si ustedes están en el grupo de WhatsApp. Espero que la mayoría estén. Se los envíe el link para que Profe, puedan acceder y subir. Dime, cuéntame. este trabajo que nos está mostrando es para mañana o es para hoy? Es para mañana. ¿Listo? Ah, ok, ok. Sí, como Entonces, que es como por recordarles porque nadie lo había publicado, entonces igual ahorita te paso de nuevo el link de la presentación para que ellos accedan a sus argumentos que no, están el allí al link ya, final. ellos ya tienen el link de la Ah, presentación bueno, listo, por listo. ahora. Entonces, la actividad Entonces que habría creí que que... había sido como de pronto algo de eso de comunicación o que pronto no les había llegado. Entonces, no, bueno, chicos, aún con más veras si ya lo tienen. Entonces, porfa, y si no está en el grupo de WhatsApp, denle su número a David para que los agregue y él pueda Sí, por brindarles la favor, chicos, información. escríbanme su número aquí de una vez y yo los agrego. Por favor. Sí, la hoja de ruta es algo muy aparte. Son como que, llamémoslo talleres de aplicación, de temática que vamos abordando, temática que vamos aplicando. ¿Listo? Sí, esa parte de la hoja de ruta, por eso lo trabajo en esta plataforma que les muestro acá, ¿vale? Y cómo se suben los Sí. documentos. Listo, chicos, por favor. Que quede muy claro. Esto no es de la hoja de ruta, por favor. ¿Listo? Son Para actividades que no... aparte que yo voy a revisar de práctica con respecto a los temas que Solo trabajamos, es pero la hoja de práctica, solo ruta. es voluntario, o sea, no es obligatorio, pero pues la idea es que ustedes hagan el ejercicio. ¿Listo? Exacto. Listo, gracias, David. Entonces, listo. Sí, digamos, no es como una camisa de fuerza, pero sí hace parte de ese trabajo autónomo de ustedes para afianzar los conocimientos que vemos a cada parte de lo que está establecido en la, digamos, en lo cuadriculado, que es la hoja de ruta y lo que hay que obligatoriamente presentar, ¿vale? Entonces, continuemos. Bueno, que les decía, hoy vamos a trabajar el impacto de las redes sociales. Por favor, me confirman si se ve bien la presentación ahí. Sí, profe, se ve Listo, perfecto. voy a correr entonces creo que está mal ubicado ahí ya, listo, ahora sí lo ponemos por acá arriba. Listo. Entonces, la idea de esta presentación es más que ver el impacto del lenguaje, es ver el impacto de las diferentes manifestaciones del lenguaje. Ustedes bien saben, hay tipos de comunicaciones, ¿no? Está la comunicación verbal, está la comunicación no verbal, y eso no solamente está presente en las conversaciones o en las interacciones personales o físicas. También hay otro tipo de comunicación no verbal que corresponde a indicios, a símbolos, ¿sí? A signos, a iconos, ¿sí? que
que son conceptos muy claves de este otro tipo de comunicación no verbal que se usa bastante, del que se hace uso inconsciente. No quiere decir que inconsciente es algo que esté mal, sino que lo hacemos, pero no sabemos que eso tiene ese nombre de comunicación no verbal, ¿vale? Y de que cómo ese lenguaje afecta de diferentes maneras al lenguaje dentro de las redes sociales. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a tomarlo un poco desde la perspectiva periodística y de digamos, para algunos expertos en periodismo, la lengua ha decaído. ¿Y ha decaído en qué sentido? En que su uso se ha venido, perdón, su uso se ha venido, digamos que, empobreciendo, digamos, de alguna manera, porque las redes sociales se prestan para eso, para la contracción, para las abreviaciones, para la comunicación a través de imágenes, y que ya no se usa la lengua como se debería, como lo estipula la RAE, ¿sí? La Real Academia de la Lengua Española, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tomar este texto, igual yo les voy a pasar el link por si quieren consultarlo, todo esto está citado y hace parte de un texto de Marabat, un texto periodístico del año 2012, que si bien ustedes, o sea, hoy día es un boom, una explosión fuertísima de información a través de imágenes, de artículos, de prensa digital, etcétera, etcétera. Esto del impacto de las redes sociales en el lenguaje y viceversa, como esa relación recíproca no es nuevo, ¿no? Viene ya de años atrás. Entonces, lo que estamos viendo es cómo evoluciona. ¿Listo? Entonces, continuemos. Veamos este primer fragmento del texto que tomé para empezar la explicación. Dice, para el adjunto a dirección del país, los medios interactivos, es decir, los medios digitales que les vengo comentando, como las redes sociales, no representan ninguna agresión a la lengua española. Todo lo contrario, son una oportunidad. Si nos trasladamos a todos los lugares en los que se habla castellano, la red nos da la oportunidad de compartir una lengua que estaba compartimentada. Internet nos ofrece un espacio global instantáneo para compartir el español. Antes, cada lengua iba por su lado, o incluso la misma lengua iba por su lado dependiendo de las variaciones por país. ¿Sí? No había como una homogenización de ese tipo de contenidos, así estuviesen en español. Entonces ya vamos a ver qué es eso de la homogenización y de la unión de ese tipo llamémoslo, de las culturas a través de la lengua y las redes sociales. ¿Listo? Entonces, continuemos. Entonces hablamos primero de un enriquecimiento y conexión de hablantes. Por ejemplo, tenemos este chiste aquí, ¿sí? Que si una persona que estuviese hablando inglés, perdón, estuviese aprendiendo español y es anglosajona o de origen norteamericano, de origen británico y que pues, hace parte de esta cultura, leyera un chiste de estos aprendiendo en español, no entendería tanto el chiste o probablemente encuentre algo de gracia en él, pero no cause tanta emoción o tanta, digamos, euforia de alguna manera en él como en una persona que es hablante nativa. No importa si es de España, si tiene ese castellano muy marcado o si es, por ejemplo, de aquí, de Colombia, de Bogotá. ¿Por qué? Porque lo que se comparte en ese sentido, lo que quiero que entiendan que se comparte es la lengua, ¿sí? Más que la cultura, es la lengua. Y bueno, no digamos más que la cultura, porque la cultura va ligada a la lengua, ¿listo? La lengua es como un mecanismo cultural, donde creamos una serie de costumbres, una serie de prácticas, una serie de creencias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces me pregunta por allí Orlinda que si el trabajo toca en Word. Sí, el trabajito de los argumentos es en Word. ¿Listo? Entonces dice por acá, ¿qué título tiene? Responde, licenciado en lengua castellana, graduado con honores. ¿Y a qué cargo aspira? Al que haya. ¿Sí? Entonces, él, digamos que explicando un poco el sentido de este pequeño diálogo, cuando hablamos de AIGA y lo relacionamos con licenciado en lengua castellana, como que algo no cuadra, ¿no? Un error completamente garrafal de lo que es el uso de la lengua, ¿sí? En un contexto práctico. Yo no digo al que haya, sino al que haya, ¿vale? Entonces, esa va a ser como la idea de este tipo de contenidos virtuales. Y ahorita les paso el blog donde encontramos esto, que es muy interesante. Es un blog donde trabajan bastante como el rescate del uso correcto del español, el uso adecuado, chistes de este tipo, datos curiosos de nuestra lengua y de cómo deberíamos usarla. Cosas que a veces que nosotros como hablantes nativos como hablantes, sí, como hablantes nativos pasamos por alto, pero son reglas pequeñas
que sirven en la cotidianidad. ¿Listo? No te entiendo bien la pregunta, Kevin, por favor, reformúlela. ¿Listo? Entonces continuemos. Vamos acá a borrar para continuar. Tenemos acá, cerramos. Listo, uy, lo siento. Listo, entonces hay diversas caras que tienen las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, incluso WhatsApp podría considerarse como una red social en la medida de que si bien los números telefónicos son como el perfil de alguna manera, lo que le da ese contexto de red social es que tú puedes compartir en tiempo real, al igual que en Instagram, una historia de lo que estás haciendo, de alguna información, noticia, artículo, suceso, accidente, etcétera, 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 que esté a tu alcance o a tu alrededor, lo puedes hacer en tiempo real, ¿sí? Con todos tus contactos. Pero pues digamos que lo que vamos a analizar de WhatsApp es más otro tipo de contenidos o de dinámicas, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de las diversas caras de las redes sociales, hablamos de algo tan común, digamos que cada red social, lo que voy a exponer acá, no es un estereotipo, sino es más bien qué se destaca de qué red social y cómo eso afecta nuestro uso de la lengua. ¿Listo? Porque las redes sociales hoy día se han convertido en algo tan gráfico. ¿Sí? Porque somos una generación de lo gráfico, de lo que vemos una imagen y tratamos de inferir qué es lo que significa y lo acudimos a un contexto directo, ¿sí? A una situación, a una referencia, que es lo que se utiliza bastante en los memes, ¿no? Que los memes son de un tipo se ha convertido en un tipo de ciencia, hasta una disciplina, digámoslo así, de entender un montón de referencias culturales, de referencias cibernéticas para poder acceder a, o más que acceder, entender el contenido que se publica en un meme o que se pretende con un meme, ¿vale? Entonces, en este caso tomo algo de nuestra realidad, de nuestra actualidad. Ah, bueno, me preguntaba acá, ahora sí la pregunta es que como un poco más clara que me dice Kevin. ¿Qué es lo más, cuál es el más prudente? ¿Aiga, haya o haga? Haya, listo, pero ese haya que escribiste de segundo corresponde al verbo hallar, ¿sí? De encontrar algo. Pero el haya que necesitamos acá atrás, o el que se esperaba que respondiera el candidato al trabajo, era haya con Y, ¿vale? Entonces, seguimos con esto, con el asunto, cerrándole un poco el asunto de los memes. Digamos que Facebook es caracterizado por eso. Digamos, un 70% de lo que yo navego en Facebook se convierte en memes o en video memes, ¿no? Que ahora también son muy famosos, como esa mezcla de contenido de videos cómicos o este boom de TikTok, de todo este tipo de contenidos se han viralizado en cuarentena para darle visibilidad a las personas o pasar o este tipo de ocio que ha generado como esa curiosidad en las personas. ¿Listo? Entonces, un ejemplo claro es este, pues relacionado con el contexto que estamos viviendo ahorita de la cuarentena. Entonces, la primera, la afirmación, pues, un meme siempre tiene como ese encabezado y luego una explicación, ¿no? Entonces, esto es un tipo de referencia, podríamos considerarlo como un tipo de referencia, o como más que un tipo de referencia, un formato. ¿Listo? Entonces, este formato acá de expectativa, realidad, y antes siempre con una afirmación o acotación específica que es la que nos va a dar la idea de qué va el contenido del meme. Entonces dice, primero no voy a afeitarme durante la cuarentena, expectativa, así que uno espera que le crezca la barba, y la realidad pues son estos bellos que no, pues no son nada estéticos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cómo está afectando esto, digamos, el uso del lenguaje? Ya las personas no digamos, no se escriben chistes o no digamos, no, yo no voy a la página chistes.com pues y copio un chiste y se lo paso acá a una persona con la que me estoy texteando. No, sino que ahora son más imágenes y nos apropiamos de esas imágenes, ¿no? Entonces, porque yo te la envío a ti y tú no la has visto, es como si esa imagen hubiese sido creada por mí o fuese parte de mi personalidad, porque digamos que los memes hacen parte de ese juego cultural, ¿no? De que si yo te comparto un meme a ti o lo pongo en mi perfil, quiere decir que yo estoy ligado como a ese tipo de pensamiento o a ese tipo de chistes o a ese tipo de acotaciones específicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera afecta el lenguaje. ¿Listo? Porque empezamos también a utilizar referencias. Esas referencias digamos, la jerga de los memes, el argot de los memes, eso de expectativa realidad. ¿Cuál otro? Bueno, ahorita vamos viendo con otros que tengo por allá adelante, qué es lo que vamos viendo, ¿vale?
la música incluso, la música que utilizan en algunos videomemes también se ha convertido en algo icónico. Entonces, todo ese tipo de manifestaciones que no hacen parte de la comunicación verbal como tal, se mezclan o se complementan más bien con esto que estamos viendo acá, que es la comunicación verbal, en este caso imágenes, no verbal, ¿sí? ¿Sí? Y no verbal. Entonces, ¿cuál es como la idea de esto, de explicarles esto? ¿Sí? Acá no hay necesidad de que ustedes les digan expectativa que a este hombre le crezca la barba o que a mí me crezca la barba. Ya entendemos que hace referencia a eso, pues porque la barba de la persona en la imagen es bastante prominente, ¿sí? En cambio acá, pues ya son como unos vellos más bien cortos, no son estéticos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que nos da la idea de lo no verbal, o sea, combinamos lo no verbal con lo verbal acá arriba, ¿vale? Así se ve, de esa manera se ve afectada, por ejemplo, en Facebook, en su mayoría, como conclusión, podemos decirlo, em, el aspecto del uso del lenguaje, ¿no? Ya es un poco informal. En cambio, si vamos aquí a Instagram, vemos más que memes, sí, se publican memes en Instagram efectivamente, pero en Instagram lo que pretende más que generar un contenido de diversión o de entretenimiento para que la gente esté constantemente allí viendo una película, una serie, o que suben capítulos de algo, de una serie, perdón, etcétera, etcétera, más que para hacer eso, o para poner, digamos, ese contenido de entretenimiento como lo son los memes, o noticias incluso. En Instagram tenemos totalmente lo contrario, es más como, llamémoslo, un espejo, ¿sí? Pero un espejo con filtros. O sí, un espejo con filtros. Es lo que yo pretendo en Instagram, o lo que pretenden muchos individuos, es mostrar como esa realidad llena de etapas, ¿no? De etapas o más que de etapas de barreras. ¿Sí? Esas barreras que nos dicen, bueno, entonces yo estoy acá haciendo ejercicio, estoy súper, súper contento y hoy el ejercicio fue muy, digamos, productivo y pasó esto y lo otro y la cuarentena no me está afectando y soy un ser totalmente sereno, etcétera, 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 etcétera. Como todo ese tipo de dinámicas que pretenden Instagram o para lo que fue creado en un inicio de Instagram, que es este, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que proyecta Instagram, ¿no? La venta de qué, no solamente de productos, la venta de un estilo de vida, ¿sí? La venta de una manera de pensar, a través de qué, de las fotos, de esos filtros en las fotografías específicos, el blanco y negro, el sepia, el New York, bueno, hay muchos tipos de filtros que trabajan diferentes tipos o que representan diferentes tipos de emociones. Entonces, el juego de una persona que se tome una foto, por ejemplo, no sé, en algún lugar turístico muy interesante o que esté relacionado con hechos históricos importantes de algún país y ponerle un filtro, digamos, adecuado a eso. Entonces poner una frase debajo relacionada también con ese momento histórico o con alguna figura pública que estuvo allí en algún momento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es mostrar esa parte, ¿no? Entonces, si yo hago eso, ese contexto que les acabo de comentar de esa foto en el lugar histórico, en determinado país, entonces lo que estoy vendiendo de mí o lo que estoy vendiendo de mi personalidad y lo que estoy aportando a través del lenguaje no verbal es como esa característica de erudito, ¿no? De que yo me intereso por la historia, me intereso por los libros, por la cultura del país en el que estoy, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver el chat que tenemos por aquí. Sí, Orlinda Hermógenes, sí, los emoticones, a eso vamos a ir también en un momento, digamos como la influencia que tienen los emoticones o más bien el impacto que tienen los emoticones en el lenguaje a través de las redes sociales, ¿listo? Entonces, continuando un poco con esto de Instagram, se trata de eso, ¿no? Entonces, por eso en Instagram, por ejemplo, tenemos una reacción que es un corazón simplemente, ¿no? Que es para reaccionar de manera, llamémosla afectiva, a eso que la persona quiere compartir de su vida. O sea, algo que eso que quiere mostrarnos como pretendiendo ser un filtro natural, pero pues que hay ciertas barreras, ¿no? Que no se muestra absolutamente todo. Por eso también surge el fenómeno primeramente en Instagram de las stories. Las stories es básicamente una comunicación verbal y no verbal a través de emoticones, de GIFs, que son animaciones imágenes en movimiento, fotogramas, etcétera, etcétera, sin necesidad a veces de poner una sola palabra, sino yo pongo una foto, por ejemplo, de una iglesia, ¿sí? Una iglesia con arquitectura bellísima y está lloviendo.
Entonces no es lo mismo esa foto de esa iglesia con esa arquitectura bellísima y que esté lloviendo a un día totalmente soleado, ¿no? Transmiten algo totalmente diferente, ¿sí? Diferentes emociones en el receptor. Entonces eso también es lo que pretende Instagram a través de qué? De las fotos. Entonces, en conclusión, o resumiendo un poco lo que les venía diciendo, tenemos Facebook por un lado que se mueve bastante con aquel boom de los memes, ¿sí? Y por otro lado tenemos ¿a qué? A Instagram, que se mueve más por las fotos y vender a través de lo visual, ¿sí? No quiere decir que Facebook no, porque sí, Facebook efectivamente lo hace a través de imágenes, pero no son necesariamente fotos editadas con filtros que venden un estilo de vida, sino más bien son con fines de entretenimiento o de satirizar ciertas situaciones de nuestra cotidianidad, como en el caso de la pandemia del COVID en estos momentos, pues el dejarse la barba o el raparse o el cortarse el cabello, etcétera, etcétera. Vale, entonces continuemos por aquí. Listo, acá nos vamos a detener bastante. Quiero que analicemos esto de una manera un poco exhaustiva. Porque Twitter es como una red social que pasa desapercibida, de alguna manera, para muchas personas. O sea, como que no ven ese sentido de acceder a esa red social, pero es una de las redes sociales, llamémoslo entre comillas, más limpias en cuanto al contenido. ¿Por qué? Porque recibimos de manera directa, en muchas ocasiones, la información de parte de las personas que están involucradas en contextos sociales, políticos, públicos muy importantes. ¿Listo? Entonces vamos a ver uno por uno para hablar de ese impacto en el lenguaje, de cómo a través digamos, de cierta economía lingüística, llamémoslo acá, de ahorrar ciertas palabras y de que se tenga una limitante de caracteres, podemos decir mucho más que con párrafos extensos. ¿Listo? Entonces vamos a ver eso link por link. Exactamente, Verónica, muy bien. Si lo resumimos en palabras un poco más sencillas, Twitter es para eso, para dar una opinión frente a algo, para poner en tendencia una opinión corta o un eslogan sencillísimo, pero que impacte y que dé cuenta de una realidad diaria. Entonces vamos al primero. Vamos a abrir el primero. Espérenme un segundo. Y ahora sí se supone que debería abrir. Un segundito. Espérenme, miro que sí abra. Y cambiamos el compartir pantalla. Creo que toca copiarlo. Denme un segundito. Lo copiamos. Y ya les comparto la de este. Listo. Bueno, este es súper interesante porque es una mezcla de ambas redes sociales. Ya les comparto pantalla nueva. Espérenme que no quiere cargar. Que cargue bien. Lastimosamente, bueno, ponerlo en el otro navegador a ver si es eso y ya les comparto la pantalla. Listo, en este sí efectivamente deja compartir. Entonces, para contextualizar, yo sé que muchos de ustedes conocen este meme o lo han visto porque se ha vuelto prácticamente que se ha viralizado bastante compartimos pantalla. Han compartido, han visto este meme en algún momento en internet y es como la extrapolación que se hace de esa manifestación no verbal del lenguaje, casi que es ahorita les voy a explicar qué es realmente esto y el meme original y de dónde viene ese meme original. O sea, entonces es una cadena de comunicación no verbal impresionante y cómo eso afecta o cómo eso impacta en el uso del lenguaje en las redes sociales. ¿Listo? Creo que es algunos Hermógenes, parece que puede ser tu conexión, tal vez por la congestión ahorita, porque no sucedió en una sesión anterior, entonces tendrías que ver si tienes ventanas abiertas o tienes muchos dispositivos conectados a tu red, entonces procurar que seas tú el que esté usando en este momento solamente el internet, para que puedas tener puedas escucharme bien, ¿vale? ¿Alguna otra persona que escuche como entrecortado? Porque veo que ya van dos, para tenerlo en cuenta. ¿Listo? Entonces no sé si acá vean el video. Si lo están viendo, por favor, David, ¿me confirmas? Te, te está fallando el micrófono, no te escuché. Sí, ¿Sí, sí se ve? ¿Sí se ve?
Listo, listo, listo. Vamos a optimizar acá. Entonces ya les voy a explicar por qué pongo una cosa de estas y por qué les estoy hablando de memes, porque llegué a hablarles de memes y de Twitter y de Facebook y cómo esto impacta el lenguaje. Entonces vamos a verlo con este video, que es un ejemplo bellísimo de cómo funciona las manifestaciones no verbales en las redes sociales. ¿Listo? Entonces presten atención. Se le recomienda por su salud y la de su familia, procure permanecer en casa. Policía Nacional. Somos uno, somos todos. Esta es la técnica de lavado de manos que salva vidas. Listo. Bueno, esto vemos que es más que todo como una campaña de concientización, ¿no? Entonces, yo estoy seguro de que muchos de qué. Estoy seguro de que muchos de ustedes vieron esto en algún momento o lo han visto hasta ahora, ¿listo? Exacto, exacto. Es más, enviar un mensaje de concientización. Ya no se trata del meme que vemos que hay un accidente o algo y de una, pum, se pone la imagen de las personas, de la imagen original de las personas bailando con el ataúd, que quiere decir, bueno, pasó esto, entonces, ¿qué fue lo siguiente? La muerte, ¿sí? Entonces, no se trata más que de una burla, es utilizar como esa herramienta de la que hacen los memes para viralizarse, para concientizar, ¿sí? Que es algo que es muy común a la cultura popular hoy día, que ya todo el mundo conoce ese meme hoy día, sin importar la lengua que hablen, porque por eso mismo está utilizando una comunicación no verbal que no requiere de compartir un mismo idioma para poder entenderlo. ¿Listo? ¿Y cuál es el? Bueno, sí requiere de compartir el mismo idioma para poder entenderlo, es el idioma del Internet, ¿no? Que ese idioma es el que trabaja a través de imágenes, de los memes, de los videos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora vamos a ver el video original. Bueno, no creo que haya necesidad de verlo, creo que ustedes ya lo conocen. Y resulta que el video original es tal cual unas personas bailando, 4 personas bailando con un ataúd y las personas lo hicieron viral a través de videos graciosos. No sé, una persona se cae o se golpea muy fuerte y cortan la imagen o cortan el video y pasan a esto. ¿Listo? Pasan a esto, a este baile. ¿Qué quiere decir eso? Es como una representación de que después de ese golpe vino la muerte, lo que les digo. Pero realmente eso viene de una celebración en el norte de África, de una tradición cultural, más que una celebración, es que las familias allá lo que hacen es contratar este grupo de bailarines, podríamos llamarle, para celebrar de alguna manera el descanso de la persona o del ser querido que ha muerto. ¿Listo? Y es más como una tradición o una práctica cultural. Y vean cómo sucede que esto que en primera medida o en primera instancia es una práctica cultural, se convierte luego en un meme y se viraliza y luego vuelve como a otro estado cultural. Pasa de África, por ejemplo, a llegar acá a Colombia, se convierte en una campaña de concientización en medio de todo lo que estamos viviendo de la pandemia, ¿vale? Entonces era para cómo concientizar sobre eso y cómo las manifestaciones del lenguaje, o sea, sin importar qué idioma estemos hablando, desde de una práctica cultural tan diferente de la nuestra, llegó hasta acá y la podemos hacer efectiva y hubo una interacción comunicativa entre las personas, ¿vale? Para continuar, bueno, quería mostrarles esto, si están viendo acá la pantalla de Twitter, que tiene esta sección de acá. Vamos a acercarla un poco. Y esto es lo que hace, uy, disculpen, creo que lo acerqué mucho. Listo, vamos a esta de acá, esta que está acá. Lo tengo en inglés, pero bueno, estas básicamente son las tendencias de Twitter acá en Colombia. Entonces, ¿qué nos da idea de esto? De lo que se está hablando, de lo que la gente acerca de qué está hablando la gente en Colombia. ¿Sí? Entonces, Claudia irresponsable, Chocorramo, que en paz descanse, aborto en casa es, doy positivo, alcaldesa, Usme, etcétera, etcétera, etcétera. Camilo, Jesse Uribe, bueno, eso ya no es tan importante. Vamos a entrarnos en, no sé, en esta, que es la primera. Claudia irresponsable, no sé si ustedes vieron las noticias, anoche creo que fue,
estuvieron compartiendo un par de videos y noticias acerca de cómo el SMAT combatía o reprendía de alguna manera a personas que estaban haciendo una especie de protesta por falta de alimentos en el sector, no recuerdo si de Usme o de Ciudad Bolívar, alguno de esos dos. Entonces ese tipo de contenido lo que genera, o sea, al ver esos videos que se publican en este tipo de videos cortos, en este tipo de redes sociales, se viralizan de una y crean este tipo de tendencias a través del hashtag Claudia Irresponsable. ¿Por qué probablemente le llaman irresponsable acá a la alcaldesa? Pues bueno, mucha gente argumenta acá, podemos darle clic y nos va a mostrar qué es lo que nos dicen acá de Claudia López. Entonces acá pone el hashtag y nos indican qué es lo que está sucediendo allí. ¿Sí? Entonces 1.300 millones en encuestas y 600 millones en publicidad para alimentar el ego de Claudia López y la hacen más poderosa para gastar. Entonces, ¿por qué? Porque está invirtiendo, no sé, probablemente recursos en esto, que es reprender a la ciudadanía, gastar los videos, etcétera, etcétera, etcétera. También se habla, por ejemplo, de lo que ha sucedido con las familias vulnerables, cómo se les ha ayudado, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo acá, como imágenes satíricas, Claudio Irresponsable, mi hermano, el que proteste no le doy mercado, a ver, ¿y qué? Sí, como tratando de mostrar que está desafiando, pues, a través de esa imagen, ¿listo? Entonces es más que todo ver eso en Twitter, cómo funciona acá, a través de cosas muy sencillas, sencillas me refiero a que no utilizan una complejidad, la complejidad de las grafías, de las letras, de lo lingüístico, sino más que todo a través de imágenes y videos así, para compartir opiniones, funciona. ¿Esto cómo funciona? Y ven, se va actualizando de qué es lo que sigue hablando o qué es lo que sigue comentando la gente acerca de Claudia López. Vamos con el siguiente ejemplo de acá, también muy interesante, y cuál es el impacto que tiene en el lenguaje, ¿vale? Esperemos que cargue. Listo, lo mismo, ¿sí? Lo mismo acá. Entonces, ¿por qué les digo que viene la información de primera mano y por qué tiene un impacto en el lenguaje? Porque si se dan cuenta acá, los caracteres son muy limitados, o sea, son prácticamente afirmaciones muy cargadas de algún tipo de ideología o de manera de, uy, creo que, espérenme un segundo que creo que pausé la pantalla porque solamente estaba compartiendo una que es la del navegador. Espérenme, paso ese link acá porque me abrió en otro navegador. Listo, listo. Ahora sí. Listo. Ahora sí, este tipo de afirmaciones que tenemos por acá, ¿m? Este tipo de afirmaciones, lo que nos muestran es cómo se desarrolla o cómo se adapta la persona para el uso de estas redes sociales. ¿Sí? Como esas afirmaciones cortas pero cargadas de ideología nos dan a entender alguna posición de políticos, de personas del común, de figuras públicas, de famosos, etcétera, etcétera, respecto a cierta situación. Sí, perdón, situación. Entonces veamos, dice, no entiendo cómo una ciudad cuidadora, como la llama la alcaldesa Claudia López, manda al SMAT a enfrentarse con una comunidad con hambre y desesperada. Así no es. Si yo leo primeramente esto, y bueno, sé quién es Ángela María Robledo, que fue la ex candidata a la presidencia, a la vicepresidencia, perdón, etcétera, etcétera. Y yo me doy cuenta, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Si ella lo dice es porque debió hacer algo muy malo Claudia López. Y bueno, empieza la discordia, la cosa, la otra, y es el impacto que tiene el lenguaje y cómo se utiliza, la manera en que carga de ideología esta afirmación para deslegitimar las acciones de Claudia López. Ella las deslegitimiza, lo siento, como, como par político, ¿sí? Como también una senadora, ¿listo? Entonces, eso es lo que les quería compartir respecto a este enlace. Vamos con el otro. Vamos este que está acá, ya nos va a abrir, lo copiamos. Ya es de Gustavo Petro, exactamente lo mismo. Creo que es relacionado con el mismo tema, ya les confirmo. Listo, exactamente lo mismo, cargados de ideología. Claudia no es mandarles más de los helicópteros con gases a los pobres, es darles comida, creen que el confinamiento acaba la democracia creen que el confinamiento acaba la democracia y los derechos. ¿Listo? Entonces es también como crear esa discordia a través de la opinión. Como decían por allí Kevin Leal, que es más bien una red social para hablar de la opinión que yo tengo frente a ciertas situaciones. ¿Listo?
Entonces, en este caso, sobre todo políticos son los que más, los más activos en este tipo de redes sociales. Entonces, ¿cómo identificamos de pronto que a veces suplantan las identidades y que tiene un impacto en el lenguaje? ¿Por qué? Porque la gente cree todo lo que ve en Twitter porque ve que es el perfil de, no sé, Gustavo Petro, pero resulta que tienen estos indicativos que a veces la gente no ve y son cuentas falsas, ¿sí? Cuando tiene este indicativo es que es una cuenta, la cuenta oficial del senador Gustavo Petro y pues por ser una figura pública debe constatarse que es la cuenta de él, ¿listo? Que es la cuenta oficial y que nadie está suplantando su identidad, pues. Ahora vamos con el otro link para continuar. Tenemos por aquí. De nuevo, lo siento, es que se me abre en el otro navegador, ya lo copio por aquí y lo ponemos. Listo, este también es o sea, esto es también súper importante en el impacto del lenguaje, las redes sociales, de cómo se modifica el lenguaje, que a partir de lo que les decía que Twitter está algo tan compacto en la manera en que comparte la información, que las personas hacen esto, ¿no? Entonces se explican, bueno, hay un nuevo escándalo por las pensiones, que las personas las van a cambiar de fondo de pensiones y algunas personas, perdón, en nuestro país las van a cambiar de fondo de pensiones y eso va a generar que la compañía que reciba esas pensiones va a financiar la emergencia sanitaria del COVID-19 y por lo tanto van a haber unos impuestos y bueno, la pensión que la persona pensaba que le iba a llegar ya no va a ser la misma, se le va a reducir, etcétera, etcétera. Todo con esos fines egoístas, que es lo que explica él acá. Ya previamente lo leí como para explicarles, es esto, que va a recibir, que el Estado va a utilizar ese dinero y él publica, pues, lo que les digo, artículos, demás, y es como funciona Twitter de esta manera a través de un hilo y cómo eso impacta el uso del lenguaje, ¿no? Que ya no son los artículos extensos, la publicación súper extensa en Facebook donde nos explican algo, sino así, por frases, por párrafos cortos donde él es muy concreto en lo que dice. Entonces, ese es el impacto que tienen las redes sociales en el lenguaje dependiendo de su uso, la adaptación que hacen cada una de las personas para explicar o hacer parte de ciertas realidades del país o de una sociedad. ¿Listo? Vamos con el último, que también es muy importante y tiene que ver con lo que estamos viviendo ahora del COVID-19. Entonces, revisemos por último este link de Twitter. Y tenemos esto, ¿listo? ¿Qué es esto del call check? Vamos a ver, bueno, ahorita les muestro una parte del videito, pero es básicamente esto. Cómo a través del lenguaje se reflexiona sobre el mismo lenguaje, ¿sí? ¿Cómo en Twitter pueden hacer esto posible? ¿Sí? Que las personas de medios de comunicación, en medio de esta pandemia, que han surgido noticias de que el coronavirus se cura con un remedio casero, o que la cura ya la encontraron en tal país, pero no ha llegado, la están probando en animales, etcétera, 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 nos indican que hay, digamos, una desinformación en cierto grado, ¿vale? Entonces acá nos dan unos tips, como siempre el formato de Twitter muy, muy compacto, de cómo evitar ese engaño en el discurso público. Entonces, lo primero, en cadenas de WhatsApp, por ejemplo, preguntar de dónde se sacan los datos, buscar en fuentes oficiales, buscar en fuentes extraoficiales, ¿sí? Entonces, ¿qué es una fuente oficial? Por ejemplo, El Tiempo, que es una fuente extraoficial, Organización Mundial de la Salud, ¿listo? Consultar expertos, poner en una calificación, desinformación en redes, ¿sí? Y el explicador. ¿Qué es el explicador? Esta personita que vimos en el link anterior, esperen, lo vuelvo a abrir, creo que se me cerró. Esto es un explicador. Esto que está acá es un explicador, una persona que detalla, cita, toma artículos, demás, y hace ese uso exhaustivo del lenguaje en una red social como Twitter para fomentar la información adecuada de los sucesos en el país, ¿vale? Entonces es como como grosso modo lo que pretendía ser el impacto del lenguaje, perdón, de las redes sociales en el lenguaje, esta adaptación que hace Twitter para presentar más que todo una opinión. Por eso la mayoría de cosas que les mostré pertenece a una realidad periodística, ¿sí? En Twitter, porque se maneja bastante la noticia en tiempo real, breaking news, última hora, etcétera, etcétera. Es como esa red social que se está actualizando cada segundo, cada segundo, cada segundo. ¿Listo? Va a cambiar de pantalla. Ahora sí la presentación. De nuevo.
cambiar de pantalla. Listo, por aquí. Entonces veamos el chat un segundito. ¿Qué nos dicen en el chat? Los chicos. Un segundo que no me carga el chat. Ya, ahora sí. Dice Orlinda, la gente, que se vuela la gente, pero comunicarse con la gente. El cadáver como el último del adiós del ser querido, sí, eso sí, aparte de lo que veníamos trabajando, veníamos hablando de, perdón, del ataúd, que es una práctica cultural, etcétera, etcétera. Aquí sí vale una imagen más que 1000 palabras, nos dice Hermógenes. Eh, y luego Sofía haciendo un chiste y continuamos. ¿Listo? Ah, importantísimo esto, el fenómeno de los stickers. Esto es, digamos que también un punto bellísimo para analizar de la comunicación no verbal y de cómo el lenguaje se ha diversificado en ciertas imágenes creadas por la misma comunidad de WhatsApp y que hacen parte de la cultura popular, sobre todo. Dice cultura popular como dibujos animados, películas, ¿sí? Gatos de redes sociales famosos que los modifican, seres controversiales, ¿sí? Personas controversiales que han dado de qué hablar en los medios de comunicación, ¿sí? Como él, también lo conocen, vino acá a Colombia hace poco también, esta personita que no supo cómo ponerse el tapabocas, y la modificación de todo ese tipo de contenido, ¿sí? Los hashtags, que es lo que les digo que son las tendencias, quédate en casa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es esto del fenómeno de los stickers en WhatsApp? A través de estos stickers normalmente se expresan bastante las emociones o los estados de ánimo, dan la sensación de movimiento, se transforman constantemente a temas de actualidad. Entonces, si lo analizamos un poco, el meme original o la imagen original de esta persona es una persona con ese gesto como de inconformidad, como de pena ajena, pero ahora es la misma con tapabocas, pues porque ¿cuál es el contexto? Que estamos en medio de una pandemia, exactamente es el mismo, como de confusión, como de extrañar algo, ¿sí? Como de no entender algo, pero ahora pues con tapabocas porque estamos en el contexto. Lo mismo ¿sí? Con el traje pues que utilizan, se supone que deberían utilizar en el ámbito de la medicina para proteger a las personas que trabajan en el sector de la salud. Y por último estos, ¿no? Que ya son más de emociones, lo que les decía, o de reacciones físicas. Por ejemplo, no sé, una persona puso o te dijo algo gracioso por un texto en WhatsApp o en algún lugar, entonces tú envías este sticker, ¿no? Que representa que te dio risa o que te causó gracia, etcétera, etcétera. O este más de la cultura popular, cuando te pasa algo, no sé, por ejemplo, le estás contando a la otra persona que te pegaste en el dedo pequeño del pie con la punta de la cama, ¿sí? Y eso te puede dar pie para utilizar este sticker, que un clásico, ¿sí? Algo que siempre nos pasa a todos en la casa. Entonces ya es una manifestación del lenguaje totalmente distinta, que no corresponde solo al texto, sino empezamos a utilizar más imágenes y nos estamos convirtiendo en seres de lo rápido, de lo eficaz, ¿cómo llamarlo? De lo contemporáneo, podríamos llamarlo de alguna manera en ese sentido, que las imágenes ya nos están comunicando, o sea, dando una posibilidad de comunicarnos mucho más efectiva. ¿Listo? Esa es era como la intención con hablar de los stickers de WhatsApp y de este fenómeno. Entonces ahora continuamos con esto. ¿Listo? Hablemos de este señor, de este youtuber, y de cómo también hay un impacto de la comunicación y más que en la comunicación y más que en la comunicación de la lengua, ¿no? ¿Por qué? Porque Marabat nos dice lo siguiente en el texto que yo les comentaba. Dice, hoy hay personas que tienen muchos seguidores y se van convirtiendo en prescriptores. No son ni medios ni periodistas, simplemente tienen el talento de comunicar. Es muy difícil establecer didácticas y controles en un mundo, afortunadamente tan abierto. Ahora son individuos y no los medios los que empiezan a prescribir. ¿Listo? Entonces ya se está perdiendo como ese uso de la lengua específico de los periodistas y ya prácticamente casi cualquier persona puede hacer ese uso de la lengua y convertirse en periodista, ¿no? O convertirse en una figura pública que influencia, que brinda información cotidiana acerca de diferentes contextos sociales, políticos, económicos, etcétera.
¿sí? Como es el caso del señor que tenemos pues aquí en la imagen, que yo creo que algunos de ustedes lo conocen, que se denomina pues en su canal de YouTube como Luisito Comunica. Entonces, ¿quién es? Es básicamente un youtuber que hace videoblogs acerca de viajes que ha tenido alrededor del mundo y cómo va presentando las culturas de los diferentes lugares que visita. Pero pues hubo un momento, vamos a ir a este artículo un segundito, vamos a copiarlo. Hubo un momento donde él viajó a Chernobyl, ustedes no sé si conozcan el caso de Chernobyl, que es un sector alejado en Ucrania, donde se presentó un accidente bioquímico hace algunos años y pues la zona está prácticamente, o prácticamente no, está desierta. Entonces voy a compartir pantalla para mostrarles qué fue lo que sucedió allí, cuál fue este impacto, ¿no? Como que él tiene como figura pública un impacto, no solo en la lengua, sino en el uso de la lengua, sino también en él como un ente, un individuo de influencia más que política, yo diría que cultural y social y de ese tipo de prácticas o creencias. Entonces es como como ustedes bien saben, pues fue una zona donde hubo un accidente bioquímico y pues trágicamente murieron bastantes personas, miles de personas. Y pues él se tomó una foto sentado en uno de los restos de un carro que había allí sonriendo, así como tratando de apaciguar eso un poco y demostrar que pues, era un lugar como un turístico, como cualquier otro. Entonces ahí se desataron pues las críticas en este y sobre todo en este también, ¿sí? Como una especie de meme que hizo. Entonces, como ya saben que hubo accidentes bioquímicos y que había radiación en el aire, entonces él se creyó pues correcto de alguna manera hacer un chiste al respecto y las personas en las redes se molestaron bastante. Entonces, ese impacto del lenguaje, ¿no? Como una imagen, ¿sí? Que muestra, por ejemplo, en este caso, digamos, una deformación, entre comillas, como la sátira que él hace, de su cara por un accidente bioquímico, porque está en Chernobyl. Entonces él afirma lo mismo, viene el formato compacto de Twitter. Primer día en Chernobyl y me empiezo a sentir un poco raro. ¿Creen que todo esté bien? Que esté todo bien, perdón. Entonces vuelve y juega. Lo mismo, el formato compacto de Twitter, la mezcla entre el impacto del lenguaje con sus videos, que ya no es algo tan verbal, sino es algo más de imágenes, de ir a mostrar, de una definición en buena calidad de este tipo de videos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto afecta el uso del lenguaje en la medida que ya nos está presentando pues un uso, digamos, muy formal del lenguaje para presentar los hechos o para presentar cierto tipo de contenido, sino se hace algo mucho más informal, ¿sí? Más de la cultura de la oralidad, de la interacción al hablar, ¿vale? Entonces vamos a ver el chat un segundo, ¿qué nos decían por allí? Listo, no. Continuemos con los últimos dos. Listo, lo que les comentaba ahorita del argot de los memes se ve reflejado perfectamente en esta cita. Dice, en las redes sociales nos movemos en círculos. No siempre comunicamos para todos, comunicamos para personas que tienen un interés común. Tendemos a establecer diálogos de intereses comunes y eso genera argots propios. Generamos jergas independientes con la gente que aparece en nuestro timeline. Timeline es básicamente como la alimentación que tiene Facebook de noticias que van apareciendo periódicamente en la página principal, ¿vale? Entonces dice, esas van a ser las nuevas fronteras y no las fronteras entre países, ¿vale? Entonces por eso hoy día hay fronteras, no sé, ya existen las fronteras de memes y hay un impacto bastante considerable en, por ejemplo, cuando yo veo un meme y no lo entiendo y hay ciertas referencias que me hacen falta consultar, también cibernéticas o de otro tipo de memes o contenido digital para que yo pueda entender eso que estoy viendo, ¿sí? O a veces ya es más, llamémoslo en un aspecto académico, porque ya son memes o para ingenieros, o para músicos, o para docentes, ¿sí? Cosas que solamente entienden los docentes, pues porque es relacionado con su profesión, o que solamente entienden los músicos, etcétera, 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 ¿vale? Eso también tiene un impacto fuerte en el lenguaje, porque ya se va sectorizando, ¿no? Por la academia. Y por último, el impacto de las redes sociales, para concluir, es como esa creatividad que tiene el ser humano, de alguna manera,
para modificar los contenidos y llevarlos a ser atractivos para el espectador. Terminemos, chicos, con esta última cita. Ya nos quedan unos pocos minutos. Y acá vamos. Dice, en las redes sociales nos movemos en círculos. No siempre comunicamos para todos, comunicamos para personas que tienen un interés común. Tendemos a establecer diálogos de intereses comunes y eso genera argots propios. Generamos jergas independientes con la gente. Ah, bueno, acá lo siento, iba a poner una cita, la cita era la anterior para relacionarla con este, tuve un error acá en la presentación para relacionarla con este tweet, ¿vale? Que es Daniel Samper Ospina, también una persona políticamente muy activa en la realidad colombiana. Entonces vamos a ver qué es lo que escribe, ¿listo? No estudian ingeniería de sistemas porque los contratan por horas, ni psicología porque no se necesita. Estudian panadería para ganarse un sueldo de mínimo 2 millones. ¿Sí? Haciendo referencia a lo que, no sé si han visto en alguna locución o comunicado que hizo el presidente de la República, Iván Duque, acerca de las ganancias tomando un ejemplo de las ganancias de un panadero, de un dueño de una panadería y sus empleados, asumiendo que un empleado de panadería en como promedio, como mínimo, gana 2 millones al mes, ¿sí? Entonces es como esa sátira que él trata de trabajar aquí, ¿sí? Es porque usted para qué va a ser ingeniero y se mata estudiando 5 años siendo ingeniero o se mata siendo psicólogo, porque pues, eso no se necesita acá en Colombia, haciendo referencia también a la afirmación de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, donde dice que no se necesitan profesiones como la psicología, que ya no es necesario, que se necesita algo que produzca mayor capital, ¿sí? Entonces también haciendo la sátira ahí, entonces va por esa partida doble de la presidencia y la vicepresidencia, diciendo, bueno, entonces pues estudien panadería que como nuestro presidente es el que conoce la realidad colombiana, satirizando, pues puede decir que en una panadería se gana 2 millones un empleado, ¿vale? Entonces, como para concluir, ese carácter creativo que va transformando la lengua, ¿no? Y el uso que hacemos de ella, que en tan cortas líneas hay tantas referencias a la política y a la realidad colombiana y hay una sátira totalmente cargada de ideología política que no lo notamos. ¿Por qué? Pues porque vemos una frase mínima, una frase corta, una frase compacta. Entonces, este mismo es el impacto que tienen las redes sociales perdón, el lenguaje a través de las redes sociales y cómo se ve de manera distinta, como podemos notar a lo largo de la presentación, en cada una de las redes sociales. ¿Listo? Entonces, me gustaría, chicos, que para mañana, como un pequeño trabajo, y pues para que ustedes dejen volar un poco su creatividad, me gustaría que crearan un contenido de este tipo, ¿sí? En cualquier parte, hay muchísimas páginas para crear memes, lo encuentran en Google, acerca de lo que a ustedes se les ocurra de nuestra realidad diaria. Y vamos a ver eso, o sea, qué aspectos de la creatividad del lenguaje están ustedes usando ahí para hablar de un impacto, del impacto que tienen a través de las redes sociales. ¿Listo? Entonces, con nada, chicos, con eso terminamos y muchas gracias por estar presentes el día de hoy. Bueno, ¿se escucha? No, está molestando el No. micrófono otra vez. ¿A dónde toca enviar el taller del argumento, Orlinda? Ya te explico de nuevo, dame un segundito, te voy a pasar el link. El link es este que está por aquí, te lo pongo acá en el chat. De igual manera, David también lo tiene, él lo puede facilitar en el grupo de WhatsApp si estás allí. Y eso sería todo, ¿vale? ¿Alguna otra cosa que añadir, David? Pues, al parecer tiene problemas con el sonido, David. Sí, Chicos, él siempre parece. les insiste por Hola, WhatsApp hola. que escriban la asistencia. Ah, ahí llegó. Listo. Chicos, por favor, la asistencia como ayer igual, de una vez apenas salgan, me escriben sus nombres completos, listos, apellidos y nombres. Y el taller del profesor, bueno, el ejercicio no es un taller, no es nada de nota, por favor, les aclaro de una vez. Solo es un ejercicio, pues, que si quieren traer mañana, tráiganlo. La idea es, pues, obviamente, tráiganlo. Yo les daré las indicaciones, yo me pondré ahorita de acuerdo con el profe para dar las indicaciones de manera más correcta, o sea, más completa por el grupo de Por el WhatsApp, grupo, ¿listo? exacto.
Entonces, bueno, no, por aquí no, Isabel, escríbeme el nombre, es en el chat de WhatsApp, no en este. Yo creo que no es más, ¿cierto, profe? Ya, Todo Juan, perfecto. entonces, bueno, Listo, pues hasta mañana. A gracias, todos, Que tengan chicos, buena chicas. noche. nos vemos mañana. Chao.